Y estamos, yo diría, con una de las personas con más buscadas, en el mejor sentido del término, en Ecuador y en buena parte de América Latina. Todo el mundo habla de él, de Leonidas Iza, fue candidato presidencial en el Ecuador con un buen número de votos, líder, sobre todo líder político, líder movimiento indígena en el Ecuador. Así que Leonidas Iza, bienvenido por estar aquí en los micrófonos de la pizarra. Saludos cordiales, estimado Alfredo. Quiero enviar mi saludo cordial a toda la comunidad internacional, a nuestros hermanos latinoamericanos, a nuestros hermanos ecuatorianos que estamos viviendo en el territorio nacional, pero también un abrazo a todos mis hermanos por las circunstancias que han sido, están en cada rincón del mundo. Un abrazo. Gracias, Leonida. Y voy directo a preguntarte por algo que es lo que más me llama la atención después del resultado electoral, ya todo el mundo le conoce. ¿Tienes claridad que estás ante una gran responsabilidad histórica, que tu posición, la posición de tu espacio puede condicionar históricamente el devenir del Ecuador en los próximos tiempos, en esta relación que hay entre elecciones, política y democracia? Estoy absolutamente consciente del momento histórico que está viviendo el Ecuador, por las cuales cada vocería, cada paso nunca ha sido para dejar en duda a los ecuatorianos. De pronto hay gente que me acusan de correísta, meten al odio, que recuerdo, señores, yo no soy ni correísta ni anticorreísta, y no la digo en esta coyuntura electoral, sino he venido manifestando desde el 2019 que el Ecuador es hermoso, es bello, no podemos seguir situando la política a partir del odio, a partir del recuerdo. Lógicamente, van a seguir siendo referencias políticas los expresidentes, los líderes, los exdirigentes, pero en política se hace política en la realidad. No se hace política en el futuro ni en el pasado. El pasado ya pasó. El presente está por, perdón, el futuro está por construir, pero el presente necesitan posiciones reales, claras, que vayan a resolver los problemas de la gente más humilde, sobre todo en el Ecuador. A pesar de tu juventud, tienes biografía, tienes mucha militancia, has pasado por muchas vicisitudes, tienes, no es la palabra es miedo, pero ¿te da vértigo esta responsabilidad histórica de estos próximos días o lo tomas con cierta responsabilidad no más, sin ningún tipo de vértigo? No me da miedo ni me da vértigo, sé que el resultado que sea, en la posición política que sea de la gente, voy a tener una posición firme, consecuente, templado y frío. Entonces uno no está para cálculos políticos en este tiempo, sino está para hacer lo que corresponde en este momento histórico. Es una responsabilidad, por eso lo he dicho, pisado los pies sobre la madre tierra, sobre la Pachamama, que la sabiduría de mis viejos y mis viejas, la sabiduría de los abuelos, abuelas, la memoria de los 6.000 años como civilización y la vida de toda nuestra Viayala nos conceda la sabiduría para en este momento tan delicado el narcotráfico, el crimen organizado, la inseguridad, la crisis económica, el rompimiento de la constitución, un proceso de implacable de violar los derechos de las mujeres, persecución a los diferentes líderes políticos, enfrentamiento, sea esto los insumos suficientes para decir, ok, esta es la posición firme, consecuente que necesitamos los pueblos oprimidos en el Ecuador para en este caso, siendo pobres, no acabar creyendo a una derecha fascista que nos indignan. Ideológicamente nos han ganado. Eso tengo que decirlo, en Latinoamérica nos han ganado. Ideológicamente sobre los errores y horrores que en algún momento era la posibilidad de un progresismo, de una izquierda, pero se han cedido tanto que acabaron manchando esta posibilidad. Y lo digo como una crítica y una autocrítica. Y en ese proceso la derecha, se puede imaginar en mi país, en el Ecuador, no se indignan de que un asambleísta de ADN, del gobierno de Daniel Noboa, salga a decir, este es un criminal, necesito que esté en la cárcel, este quemó Quito, quemó medios de comunicación, quemó todo, inventan semejante cosa con tal de estigmatizarnos, profundizar el racismo. No se indignan que un presidente del 10, funcionario del gobierno de Daniel Noboa, salga a decir, señores, estamos en estiaje, antes en el Perú sacrificaban vidas humanas. ¿Será que el movimiento indígena sacrifican al señor Riza? ¿Sabe qué está diciendo? Está diciendo hay que matar, hay que asesinar al señor Leonidas Riza. Y mis hermanos indígenas no se indignan.
pero se indignan con el pasado que enfrentamos en el tiempo de Correa, enfrentamos, yo estaba en primera persona allí, pero jamás con nuestra lucha hemos ido a entregar a esta derecha. Jamás me he ido a pactar con Lazo, con Moreno o con Noboa. Nunca lo vamos a hacer. Lo haremos desde una posición real. Entonces, creo importante sobre la realidad que estamos sufriendo los sectores populares del movimiento indígena, guardando memoria, necesitamos ser responsables con este momento histórico. Así que no tengo miedo, no tengo vértigo, pero una responsabilidad colectiva de lo que necesita en este momento el Ecuador. Tienes más de medio millón de votos. Es un voto ideológico, es un voto con claridad ideológica, porque has tenido una campaña electoral y política donde has definido programáticamente, ideológicamente tus convicciones, tus principios. ¿Cuánto crees que una vez que toméis la decisión que toméis, ese voto va a ir al unísono, en conjunto, hacia ese lugar? ¿O piensas que puede decir la dirección, una toma de postura y después el voto se dispersa y sea heterogénea? ¿Cuál es el balance que tienes interno? Bueno, luego de este proceso hay dos espacios que tenemos que definir para ver cuánta votación de este más de medio millón, bueno, 538.000 y un poco más de votación. Primero, en el espacio orgánico del movimiento indígena, la estructura de la CONAIE y del movimiento Pachacuti, las estructuras provinciales, cantonales y parroquiales. Aquí está claro, hemos hecho ya un balance en cada territorio, cantones que quedamos en primer lugar, cantones que quedamos en segundo lugar y en provincias que quedamos prácticamente en todas en tercer lugar. Efectivamente, eso hemos hecho una valoración en territorios de pueblos indígenas. ¿En qué cantones con mayor población indígena? Esa es nuestra votación orgánica. Pero también hemos hecho este segundo espacio, un análisis fuera de las estructuras del movimiento indígena, que es una población con criterios ideológicos, políticos, académicos, clase media, que de alguna manera hemos sensibilizado con nuestra propuesta, que no ha sido demagogia, no ha sido el odio, te caigo porque eres tal cosa, no, con altura, poniendo datos reales, no nos hemos inventado. Allí hay un gran espacio también para definir. Entonces, en el primer espacio, hay compañeros indígenas que no creyeron en la propuesta de nosotros, del movimiento Pachacuti, ya se fueron por las dos líneas, cualquiera de las dos líneas, pero la preocupante es que ya se fueron con Daniel Noboa, orgánicamente. O sea, Esos perdona, votos no Leonidas, vamos a ¿te recuperar. refieres que son votos que ya votaron a Novoa en primera vuelta y Así por lo es, tanto ya no ya no son... recuperamos. Ya no es cuantificable, ya no entran en nuestras estadísticas. Los compañeros están en este momento intentando incidir, diciendo que, oiga, la vía orgánica, listo, la vía orgánica, decidimos los que creemos en el proyecto del movimiento Pachacuti y que humildemente me permitieron encabezar en esta vez a la presidencia con la compañera Katrusca Molina. Los compañeros que ya trabajaron, esto ya no entra en mi radar, ya no entra en mi análisis, respetamos en esa democracia liberal tomar una posición individual, pero para la decisión que vamos a tomar el 7, para todo eso va a haber un filtrado. Compañeros, ustedes funcionarios del gobierno, listo, les respetamos, es su derecho de ser funcionarios públicos, pero que trabajaron por el presidente de la derecha, rayando el fascismo, ustedes no tienen problema de indignación, no tienen problema de dignidad, listo, les respetamos, pero asimismo respétenos a los que tenemos dignidad, a los que tenemos memoria, a los que queremos construir otro país diferente. Ese va a ser de esta manera, seguramente los debates que hemos tenido en estos días ha sido muy intenso, van a seguir siendo intensos en el movimiento Pachacuti porque entendemos que también las decisiones orgánicas, las decisiones colectivas, no es que dice el dirigente y todo el mundo estamos de acuerdo, no, todos nuestros criterios sometemos a una discusión colectiva. Y en el segundo bloque, de la misma manera, pero un poco más relajado, más ampliado, lógicamente que no tenemos que estar con una presión de un límite, de una estructura, lo que sea. En ese proceso creo que vamos a lograr cualificar, decidir colectivamente cualquiera que sea esta decisión, pero también solicitando que mi voz no va a ser anclado únicamente a nuestras estructuras organizativas, sino mi voz va a estar anclado a sectores que, no siendo del movimiento indígena, creyeron en nuestra propuesta.
Una pregunta, Leonidas, porque seguramente conoces el territorio mejor que nadie, sobre todo en la Sierra Central del Ecuador. En estos días post primera vuelta, ¿has detectado que el gobierno, el aparato estatal de Noboa está intentando comprar votos en un sentido de dar dádivas, dar promesas que hasta ahora no había sido? ¿Has detectado algún movimiento sísmico, si me lo permites? No solo en esta segunda vuelta, sino desde la primera vuelta, antes de la primera vuelta, la utilización de recursos de todos los ecuatorianos para garantizar al candidato, al presidente candidato y al Estado candidato. Esto hay que dejar claro, porque han utilizado la infraestructura del Estado, incidencia en el Consejo Nacional Electoral, incidencia en el sistema judicial, incidencia en la Asamblea Nacional, como ahora mismo. Imagínate, en una coyuntura electoral, listo, vamos a traer las fuerzas especiales extranjeras. Ni siquiera son fuerzas armadas extranjeras. Cuidado porque piensan que van a venir norteamericanos al Ecuador. No, lo que ha hecho Norteamérica en el mundo es contratar mercenarios de guerra, lógicamente hacer una tutela, llamémosle así, y poner en los países en el mundo. Yo creo que cuando están hablando de fuerzas especiales, no están hablando de las fuerzas armadas de Norteamérica, sino están hablando de estas fuerzas especiales que no son fuerzas regulares. Entonces, ahora mismo que pongan en la estructura de la Asamblea Nacional para que digan, oigan, no ven, por eso no apoyan, porque están de acuerdo con el narcotráfico, es una maquinaria maquiavélica que utilizan los poderes del Estado. Pero además de eso, vamos a lo concreto. Han utilizado más de 84,000 jóvenes, supuestamente los bonos, para la lucha contra el calentamiento global, que no tiene ni pies ni cabeza, no sabemos ni qué hicieron, pero utilizaron más de 96 millones de dólares en este proceso. Entrega de cocinas de inducción, que en su pasado político era rechazado. Cuidado, oiga, las cocinas de inducción, que todo el cuento que hicieron. No, pero ahora sirve como un baratillo de mercado. ¿Para qué? Para comprar votos, o también los 5 millones de dólares para tapar su inoperancia en las redes sociales con plata de los ecuatorianos, o que en este momento están lanzando estos famosos bonos de la vivienda, o los bonos para que accedan las compañeras mujeres. ¿Cuántos de ellos han cumplido? Pero cuando se trata de compañeras que necesitan que pague el Estado porque los servicios que dieron las asociaciones de la economía popular y solidaria, en cambio ahí en el gobierno, porque no están de acuerdo con su política, ahí si no te pago. Si ven el manejo, entonces ha utilizado la infraestructura del Estado, recursos económicos de los ecuatorianos, pero además de eso, ha utilizado la institucionalidad, rompiendo la constitución, el código de la democracia, violentando a la señora vicepresidenta, sus derechos políticos, pero también violencia de género. Todo ese escenario en este momento sigue replicando y me lamenta mucho que hermanos indígenas que ahora utilizando la Secretaría del Pueblo con recursos del pueblo intenten seguir dividiendo nuestras estructuras organizativas, a las cuales digo, cojan lo que tengan que coger porque finalmente es recurso de los ecuatorianos, pero el día de la votación el voto es secreto y tiene que ser conscientemente que cambie este estadio político del ahora. Has dicho, para ir terminando, en las últimas entrevistas que te he podido escuchar, que hay una segunda vuelta donde hay una socialdemocracia liderada por Luisa González y un neoliberalismo de una ultraderecha liderada por Noboa. Evidentemente tú tenías otras ideas y te pregunto hacia adelante, ¿qué crees que es lo menos malo entre lo uno y lo otro? Entendiendo que tú tienes otra propuesta, te presentaste, tienes un número de votos muy significativo en un momento muy polarizado, porque casi se insertó la segunda vuelta en la primera. Eso ha sido parte de lo que ha ocurrido. ¿Qué crees que es lo menos malo entre esa socialdemocracia que tú consideras que representa Luisa González y ese neoliberalismo de ultraderecha vinculado con Trump, con Elon Musk a nivel global? Bueno, primero en este escenario creo que no vamos a elegir al mal menor, porque ya hemos mal acostumbrado a estas consignas políticas, pero sí vamos a decidir con quién vamos a luchar en los siguientes meses y años. Con las políticas del neoliberalismo que encarnan en Daniel Noboa, que han hecho en este momento de la Constitución un trapo viejo, que han roto los derechos de los ecuatorianos, no hay derecho a la consulta previa libre informada, han criminalizado
han sentenciado el día de ayer 9 compañeros de la provincia de Bolívar, sentenciados por defender la vida, el territorio, el agua, 154 compañeros criminalizados en Palo Quemado, Las Pampas, 6 proyectos mineros que empezarán a operar desde el 2025, una política fascista sostenida en la Asamblea Nacional y en funcionarios del Estado. Seguramente vendrán por mi vida, vendrán por mi libertad. Eso es una decisión. O la otra cara, una socialdemocracia que se sostiene en la economía keynesiana. Listo, ellos no creen que el poder debe estar en el pueblo, en los sectores más empobrecidos. Creen también en el capitalismo. Pero también hay un cambio que puede significar para nosotros de enorme oportunidad para reorganizarnos, oxigenarnos y exigir que respeten nuestras autonomías organizativas. Entonces, en esas dos canchas, yo estoy poniendo criterios reales, lo que va a pasar en los siguientes años, para sobre esas posturas poder tomar una definición y elegir con el que vamos a luchar en adelante. Lógicamente, entendiendo en la socialdemocracia, por lo menos que se pueda garantizar educación, salud, que no pueden ser privatizados, no pueden entrar al mercado libre, al mercado neoliberal. Las empresas públicas no pueden entrar en el mercado libre, ¿cierto? No podemos privatizar el campo Sacha. Creo que en esas cuestiones se puede pensar en este tipo de la economía keynesiana que cuando se trata de pueblos indígenas, de territorios, han sido muy agresivos. Pero hay que entender también aquí la socialdemocracia tiene que enfrentar una realidad. El pasado, cuando tuvieron la posibilidad de ser gobierno, tienen anclado a las acciones del economista Rafael Correa. Por ello yo he diferenciado. En este momento vamos a definir entre una derecha representada por Daniel Noboa y una socialdemocracia representada por Luisa González. No estamos eligiendo entre Álvaro Noboa, papá de Daniel Noboa, ni Rafael Correa, en este caso una parte importante seguramente del movimiento al que representa la señora González. Podrán valorar positivamente o negativamente internamente en sus movimientos, en sus partidos, pero en política real del Ecuador se disputan en estas dos visiones de la política ecuatoriana. La última pregunta, si tuvieras que elegir una idea, una medida, un programa que para ti es innegociable en términos ideológicos, una cuestión muy específica, hay muchas, lo sé, pero ¿cuál podría ser fundamental para Leonidas Iza y para tu movimiento? Bueno, estamos revisando el programa de gobierno que fue discutida como insumos para todos los programas de gobierno de los sectores de la izquierda que nos juntamos en la Casa de la Cultura. Entonces, no voy a reducir a un punto, porque sería poner como la vara más baja. No, necesitamos poner los elementos centrales. Aquí, retomando la discusión de la unidad de las izquierdas, los puntos que necesitamos avanzar y no quedar como líneas rojas. Primero, no estamos de acuerdo y no vamos a ir y vamos a luchar con el que sea, no a la nueva constituyente. Es un escenario muy peligroso de regresión de derechos porque tenemos problemas en el Consejo de Participación Ciudadana, en los procesos de designación de las autoridades de control en el Estado. No vamos a ceder toda la... O sea, perdemos la mano, perdemos toda la vida. No, señores. Entonces, la Constitución, a un nuevo escenario de una nueva constituyente, le exigimos, sobre todo a los que dicen ser progresistas de izquierda, no es posible, porque aquí si no habría una identidad entre lo que está proponiendo la derecha radical de Daniel Noboa, la derecha fascista, pero también están sosteniendo la socialdemocracia, que hay que ir a una nueva constituyente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay acuerdos o no acuerdos? Digan la verdad. Pero nosotros, los que creemos que hemos luchado para que haya la declaración del Estado plurinacional y todo el devenir de los derechos, no es posible. Segundo, la defensa de lo público. No se pueden privatizar la producción petrolera, el campo minero productivo en este momento en el sur del país. Hay que discutirla. Si estás acabando las montañas, ¿cómo es posible que no sepas qué estás mandando afuera? Que no tengamos la autoridad de decir, oiga, hagamos una auditoría. ¿Qué mismo están llevando del Ecuador? Más de 3.000 millones en exportación y queda una miseria de 50 millones de dólares para los ecuatorianos. No es posible, señores. Eso se tiene que revisar. Repotenciación de la reactivación económica, defender la producción nacional. Y esto no estoy proponiendo yo. Imagínense, Donald Trump y un país a nivel mundial que promulgaba el neoliberalismo, ahora tienen una política proteccionista. Por algo ha de ser.
Nosotros, países del tercer mundo, dependemos de la economía primaria y nosotros creemos lo fabulosos para pensar en una economía abierta, aperturada, que vengan a invadir la economía neoliberal. No, señores, estos temas me parecen importantes. Salud, educación no se pueden privatizar. Salud, educación se deben garantizar, el presupuesto, cuestiones que permitan avanzar. Y en términos económicos, ni un solo centavo vamos a perdonar. Y eso vamos a ponerlo de frente a la derecha y a la socialdemocracia clarito. No se pueden seguir perdonando año tras año las famosas remisiones tributarias y sacando la plata de los más pobres. Estos son los temas para no quedar en un punto de pronto importante, pero son temas sustanciales que necesita el Ecuador. Y ahora sí, para terminar, te pido una palabra por cada palabra que te digo de manera muy rápida. El Ecuador. Un país hermoso. Novoa. Derecha racista. Luisa González. Socialdemocracia. Leonidas Iza. Un luchador incansable para toda la vida. Muchísimas gracias, Leonidas, por estar aquí en esta travesura radial llamada La Pizarra. Gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo nuevamente, Alfredo, y para toda la comunidad internacional. Un abrazo. Gracias.